Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con CRC 89.1 Radio en este programa especial de las 2 de la tarde. Les saluda la directora de CRC, Hilda González, un programa que vamos a seguir haciendo al menos los lunes de cada semana. Vamos a hacer un programa especial a esta hora del día, de temas que están sobre la mesa, de temas que le interesan a usted y que me interesan a mí, le interesan a todos los costarricenses. Hoy vamos a hablar de todo el tema del déficit fiscal, esa situación fiscal que enfrenta el país y que en los últimos días pues ha generado muchísima preocupación en varios sectores, porque bueno, el déficit fiscal del gobierno cerró en el 2019 en casi 7%, en 6,96%, y ese es el déficit más alto en los últimos 40 años de la historia de Costa Rica. A veces usted y yo, que no somos economistas, nos preguntamos, ¿pero esto qué significa? ¿Qué es esto que me están diciendo? ¿Esto qué impacto tiene en el país? ¿Qué impacto tiene en mí, en mis finanzas individuales, en mis finanzas familiares? O sea, ¿qué significa esto? A veces no lo tenemos muy claro. Bueno, hoy vamos a tener este programa especial durante las siguientes 2 horas y ya están conmigo 3 economistas y un experto en relaciones internacionales y analista de políticas públicas, y los comienzo a presentar. Nos acompañan por acá don Eli Feinzag, que ustedes lo conocen como oyentes de CRC porque es asiduo colaborador de nosotros. ¿Qué tal, don Eli? Buenas tardes, Hilda, y buenas tardes a los compañeros de la mesa y por supuesto de la audiencia del programa. Ahí estamos al aire, vamos a ver. Ahí. Vamos a ver. Mientras probamos, voy a anunciar a don Denis Meléndez, también don Denis, economista, muy conocido obviamente en el país. Gracias por estar con nosotros, don Denis. Muy bien, muchas gracias, Hilda. Para mí es un placer estar acá. En realidad, pues, estamos tratando de ver qué son las soluciones por las que tiene que pasar este país con el tema fiscal. Con el tema fiscal, vamos a ver si ya el micrófono le sirve a don Eli. Prueba y error porque no está funcionando. Pasamos este. Bueno, ahorita don Leiner Vargas, otro economista también que ha sido invitado para este programa. Muy buenas tardes, un gusto estar en esta mesa y buenas tardes a los que aquí nos acompañan y por supuesto a los radioescuchas. Esperamos poder decir cosas inteligentes sobre lo que hay que hacer en este país en materia fiscal. Muchas gracias. Y también está don Juan Carlos Hidalgo, que es analista de temas de políticas públicas. Vivía fuera del país, pero recientemente decidió ya volver a Costa Rica y cuenta también con toda una trayectoria en medios de comunicación, porque ha sido entrevistado a lo largo de los últimos años por medios en Estados Unidos y bueno, ya está aquí con nosotros. Gracias, don Juan Carlos. Muchas gracias, Hilda, buenas tardes y un saludo también a los contertulios y a la audiencia, y también igual deseoso de entrarle de lleno a estos temas tan álgidos en las próximas 2 horas. Bueno, ahí estamos tratando de ajustarle el micrófono a don Eli. Don Eli, parece que como que no quieren los micrófonos. No quieren que yo hable. No quieren. Don Denis, préstemelo un momentito ahí. Bueno, don Eli Feinzag. Buenas tardes, Hilda, buenas tardes a Juan Carlos, Leiner y don Denis. Un placer estar por acá, como siempre, y saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, esta noticia, digamos, que se dio a conocer, que da a conocer el gobierno, de ese déficit fiscal en 6,96% en el cierre del 2019, yo primero quisiera preguntarles que si esa cifra, y perdonen, pero yo soy periodista, ¿es cierta o no es cierta? Don Juan Carlos. Yo no tengo por qué dudar de esas cifras, o sea, hasta el momento el país puede preciarse de tener instituciones independientes, como es el caso del Banco Central, como es el caso del INEC y demás, y de que las estadísticas de este país son fiables. Así que en este caso en particular yo no tengo razón para dudar de que ese 6,96 no sea cierto. ¿El resto?
Don Leiner. Yo siento que sí es correcta la cifra, pero es engañosa. Y cuando digo que es engañosa, es que tanto del lado de los ingresos como del lado de los gastos, la situación fiscal del año 2019 es una situación especial que no se va a volver a presentar en el 2020 y que muy probablemente las condiciones que generaron, sobre todo esa subida inesperada en el déficit fiscal, que esperábamos fuese un punto porcentual menos de lo que fue, no se va a volver a repetir, porque tanto del lado de los gastos como del lado de los ingresos hubo una situación extraordinaria en el 2019. Don Denis. Sí, desde luego que yo no pongo en duda para nada las cifras que están dando sobre el déficit fiscal. Mi preocupación es que nos concentramos exclusivamente en el déficit del gobierno central, pero hay una serie de instituciones que están teniendo déficit que en realidad, si uno considera el sector público consolidado, esa cifra es mucho mayor. Me preocupa muchísimo, por ejemplo, la situación del ICE, que tiene entre 250.000 y 300.000 millones de déficit, y que eso se traduce en aumentos en las tarifas eléctricas. Tarde o temprano, la única forma en donde eso se puede resolver es llevándolo a las tarifas eléctricas, si es que no se toman otras medidas. Ahí esto es donde hay que poner un signo de interrogación bien fuerte, porque al final de cuentas estamos en una situación fiscal del gobierno central ya muy comprometida, históricamente a un nivel que no teníamos desde 1980, y además de eso, ¿qué está pasando con el resto del sector público? Eso lo estamos olvidando y yo creo que forma parte de un solo paquete. Hubo una época en donde lo que se veía era el déficit consolidado del sector público. En estos momentos no. Don Eli. Sí, yo al igual que los compañeros no pongo en duda la cifra. Concuerdo con la preocupación de don Denis en cuanto a que hay elementos mucho más allá de lo que es solo el déficit del gobierno central. Sí, digamos que no comparto del todo el comentario de Leiner en cuanto a que es un año particular. Por supuesto que fue un año particular, no hay 2 años iguales, y por eso en el país andamos oscilando, y el año pasado el déficit había cerrado en 5.8 y el año anterior había cerrado en 6.2 o 6.3, y ahí va para arriba y para abajo porque cada año tiene sus particularidades, ¿verdad? Ciertamente el año pasado hubo un cúmulo de cuestiones que sucedieron que implicaron gastos adicionales, pero también hay una situación que probablemente analizaremos en el transcurso del programa en cuanto al crecimiento del gasto corriente sin intereses, ¿verdad? Porque ahí es donde se nota que este gobierno no hizo ningún esfuerzo por controlar el gasto. Vino la reforma fiscal, subieron los impuestos, subió la recaudación de manera muy significativa. De hecho, los ingresos del gobierno crecieron en más de un punto porcentual del PIB, y sin embargo el déficit que el mismo gobierno había proyectado en 6.3 terminó cerrando prácticamente en 7. Entonces, si los ingresos aumentaron en más de un punto porcentual y el déficit aumentó en casi 0.7 puntos porcentuales, evidentemente del lado del gasto hubo un desajuste enorme que no solo se explica por los eventos extraordinarios del 2019. Cuando yo digo que sí es cierta, es que si eso realmente refleja la realidad que vive el país, o se deja por fuera alguna medición, algún número que para no alertar a la población, o para no asustarla, para no generar más incertidumbre de la que hay, se deja de decir, don Juan Carlos. No, yo creo que no media un esfuerzo de maquillar la realidad en este sentido. Yo creo que más que el dato que debería alarmarnos aquí del déficit financiero es el déficit primario, porque ese sí debería haber bajado. ¿Cuál es el déficit primario? El déficit primario ustedes recuerden que ni yo ni nuestros oyentes sabemos de economía como ustedes. Entonces, es como la diferencia niño entre ingresos y gastos antes del pago de intereses. Recordemos de que en este momento el principal disparador del gasto es el pago de intereses, que está chupando ¿cuánto? Son 5 puntos porcentuales del PIB, ¿o crees que es lo que por ahí anda? Es poco menos el año pasado, pero
creo que para este año anda por 4.20, una cosa así. Sí, nunca ha subido tanto, pero sí está por encima del 4%. Sí, es el principal componente donde se está yendo la plata, que es pagar los intereses de deuda. Pero si quitamos el pago de intereses de deuda, era de esperarse que tras la aprobación de la reforma fiscal, tras el ingreso de recursos frescos, que nuevamente son 6 meses o 5 meses lo que por lo menos del IVA, de que eso se hubiese visto como una reducción del déficit primario, pero no lo vemos, más bien el déficit primario aumentó, y eso es una señal preocupante, puesto esto quiere decir que no solo es el tema, el componente de los intereses los que nos está fregando, sino que también hay gasto corriente, hay gasto común y corriente, ¿verdad?, que es remuneraciones, gastos de capital y demás, que está presionando el déficit al alza. Sí, a mí me gustaría que separáramos un poco los componentes de ese déficit, porque precisamente los costarricenses tienen que saber que el acumulado histórico de la deuda genera un efecto bola de nieve, producto de la entrada tarde de una reforma fiscal que ya los que están aquí lo habían dicho y lo hemos pronosticado hace tiempo, tuvo que haberse dado década y media atrás. Entonces nosotros acumulamos una deuda externa y deuda interna enorme, que ya llegó a más del 50% del PIB, eso es una deuda sustantiva, y ese acumulado genera gastos por intereses que además se profundizan con el hueco fiscal de entrada de este gobierno, que no sabíamos que era tan enorme, y además que fue financiado con deuda de cortísimo plazo, a tasas que van, digamos, siendo relativamente exageradas en condiciones, digamos, que el país pudo haber previsto de una manera distinta, con endeudamiento externo u otros mecanismos de deuda. Es decir, tenemos una situación del lado de los intereses que es extraordinaria y que hay que corregir con urgencia, con crédito internacional, porque hay que convertir deuda interna en deuda externa para poder alivianar esa carga y diluirla en los próximos años. Pero sí, y ahí yo creo que no coincidimos con el I, hay un efecto extraordinario del lado de los ingresos, solo se reciben 5 meses, además el efecto de entrada de la reforma fiscal provoca una inestabilidad muy fuerte en el sector empresariado, mucha gente pasó a ser informal, hoy estamos teniendo una situación, sobre todo en el sector comercio, de ampliación de la informalidad, de cierre de negocios que estaban en un centro comercial y pasaron al centro de su casa, ahí de habitación, donde tienen ahí el localcito y están viendo a ver si pueden ponerse formales nuevamente o si continúan informales. Entonces, la situación fiscal no se puede analizar en el vacío, tiene que analizarse en el contexto del ecosistema productivo, y nuestra economía no solo está desacelerándose, sino que además tiene un proceso de informalidad creciente que afecta la base sobre la cual se cobran los impuestos, y lo digo con claridad, eso no estaba previsto. No sé cuál es la parte en la que no íbamos a estar de acuerdo. Porque don Eli sí coincide con don Leiner. A ver, en cuanto a que la reforma fiscal iba a tener un impacto recesivo sobre la economía, o como por lo menos contractivo sobre la economía, no hay que ser economista para saberlo. Cada vez que usted aprueba una reforma fiscal que lo que hace es sacarle dinero del bolsillo a los consumidores, sacarle dinero del bolsillo a los inversionistas, lo que va a provocar es una contracción de la demanda, y eso tiene un efecto contractivo en la economía. Además de que provoca disminución en la inversión privada, y entonces eso también tiene un efecto contractivo en la economía. Claro. Pero a pesar de eso, y a pesar de que el crecimiento económico el año pasado apenas rozó el 2%, la renta, el impuesto de renta, el impuesto sobre las utilidades, la recaudación creció en un 8%. Esto es 5 veces la inflación, ¿verdad?
Y la recaudación del IVA, comparado con ventas el año anterior, creció en un 23%, a pesar de la contracción económica o de la desaceleración económica. O sea, Hacienda tuvo resultados extraordinarios en cuanto a la recaudación. Lo que pasa es que, ¿qué pasó? Veamos lo que pasó, lo que decía yo en mi primera intervención. ¿Qué pasó con el gasto corriente sin intereses? Y el gasto corriente, como decía Juan Carlos, es el gasto del día a día del gobierno, es el pago de salarios, es el pago de alquileres, la compra de papelería. Sí, digamos los gastos ya fijos, por decirlo de alguna Sí, forma. O sea, sí. para Sin hacer inversión. la similitud, digamos, con un hogar, para que la gente pueda entender, Exacto, es como los gastos fijos de un hogar. Los gastos fijos del hogar, Exacto. la comida, la educación, la empleada. Sí. Pero si usted le va a construir un garaje de la casa, ya eso no es gasto corriente, eso es inversión, ¿verdad? Eso es gasto de capital. Entonces, veamos qué pasó. En el primer trimestre del año 2019, el gasto creció en un 6.1% comparado con el primer trimestre del año anterior. ¿Qué quiere decir esto? Para empezar, el gasto creció a un ritmo 4 veces la inflación en el primer trimestre del año pasado. ¿Qué pasó en el primer trimestre del año pasado? Por un lado, teníamos ingresos extraordinarios de la amnistía que se aprobó en la reforma fiscal, que recordemos, en los primeros 3 meses después de la aprobación de la reforma fiscal, o sea, diciembre, enero y febrero, la gente pudo poner al día sus cuentas y Hacienda tuvo ingresos por varios cientos de miles de millones de colones. Entonces, el gobierno siente plata en el bolsillo, gasta, ¿verdad? En el segundo trimestre, ¿qué pasa? No hay ingresos extraordinarios porque se acabó la amnistía y todavía no ha entrado en vigencia el IVA. Y entonces el gasto solo crece en un 1% con respecto a un trimestre, al mismo trimestre del año anterior. Viene el tercer trimestre, el gobierno empieza a recaudar el IVA, entonces el gasto crece en 4%. Y viene el cuarto trimestre y el gobierno ya está recaudando IVA, empieza a recaudar renta y tiene la colocación de los eurobonos. ¿Y qué pasa con el gasto? Don Denis ya se sabe el número. El gasto crece en un 12.3%, 8 veces la inflación. O sea que ese es el punto. Sí hubo ingresos extraordinarios, sí mejoró la recaudación, producto de la reforma fiscal, a pesar de la desaceleración económica, pero el gobierno, como un chiquillo irresponsable, en el momento en que tuvo plata en el bolsillo, se la tiró. ¿Qué dice don Denis Meléndez? O bueno, o don Juan Carlos, que quería intervenir, don Juan Carlos Hidalgo. Bueno, no, yo La nada más palabra, don quería Denis. hacer una observación de lo que dijo Leiner. Leiner nos deslizó por ahí la recomendación de que el gobierno debe tratar de convertir deuda interna en deuda externa. Yo creo que eso hay que verlo con mucho cuidado porque en estos momentos y el año pasado y en lo que vamos de este año ha habido una descoordinación enorme entre la política fiscal y la política cambiaria. Resulta que estamos trayendo montones de dólares al país, aparte de lo que dice el ministro de Hacienda de que somos una narcoeconomía y demás, ¿verdad? Que cerca Sí, del que salió 23, diciendo eso ayer y eso, Terriblemente irresponsable. eso lo que le pone que es cerca del tomar 23% incertidumbre al país. de la economía está Albino penetrada Vargas por salió la- a celebrar esa declaración. Sí, por sí, cierto. sí, claro. Bueno, eso, Perdón, un ministro de Hacienda que se queja de que la gente compra artículos de alto valor que son mitad impuestos Sí, sí, y mitad sí. el valor del carro, ¿verdad? claro, así es. Ahora vamos a entrarle a esas declaraciones de ayer y lo anunciado hoy, que eso se las trae también. Sí, bueno, no, lo que nos está pasando es que esa entrada masiva de dólares para financiar al gobierno está siendo perniciosa porque el gobierno no puede hacer nada con dólares. Lo único que puede hacer el gobierno con dólares es vendérselos al Banco Central o venderlos en el mercado cambiario. Y eso inunda el mercado y se trae para abajo el tipo de cambio. Y si se trae para abajo el tipo de cambio, hace perder toda la competitividad a los exportadores y a los productores personas. locales que tienen competencia internacional. Eso es lo que me da la impresión que no han coordinado Banco Central y Ministerio de Hacienda, que si lo piensan seguir haciendo, según oí hoy al señor ministro, insiste con el tema de los eurobonos, tendrán que coordinarlo muy bien para ver qué hacen con eso. Yo quería, Hay un punto sí. ahí, perdón, Gila, hay un punto ahí, y es que según los datos que vi, así muy bueno de pájaro,
el ministro dice que va a colocar esos eurobonos a un 5%, lo cual me parece absolutamente irreal. Y menos con la pérdida de calificación que sufrimos hoy por parte de Moody's. Entonces, la gran pregunta es cuán barata en verdad va a ser esa deuda externa. Ciertamente la deuda interna, debido a las presiones y a la voracidad por recursos del gobierno, se está pagando muchísimo en tasas de interés a nivel a lo interno. Pero tampoco eso quiere decir que ahora las tasas de interés del país van a ser tan bajas a nivel externo. No, por lo menos con esta degradación en la nota crediticia, y ciertamente no vamos a tener acceso a tasas de interés del 5% como lo plantea el ministro. Vayamos desgranando, porque una de las preguntas que se hace la gente común, que no somos economistas, reitero, es ¿por qué el país llega a 6,9% de déficit? ¿Y qué impacto tiene eso? Que es un poco lo que hemos hablado, pero digamos, el impacto real a mi bolsillo. ¿Hay un impacto al costarricense, a mí, a mi dinero? Don Leiner. Mire, por supuesto que la situación fiscal no genera una condición natural. Lo primero es en la credibilidad del país. A largo plazo el país es sostenible o no es sostenible de acuerdo con una valoración, digamos, de su deuda, y uno, entre más sano tiene sus finanzas, más barato puede tener recursos en el exterior, más barato puede financiarse en el mercado interno, y por supuesto que ahí lo que tenemos que preguntarnos es ¿para qué quiero la deuda? Si la deuda la quiero para construir más carreteras, hacer más inversión, tener más aeropuertos, fortalecer la capacidad productiva del país, invertirla en ciencia y tecnología, etcétera, yo estaría pensando que es posible que la capacidad futura de pago sea mayor. Pero cuando la deuda se toma para pagar la factura de corto plazo, el problema es que está uno al borde del precipicio, al borde de la quiebra, y el Estado no puede seguir financiándose eternamente con deuda. Y por eso, pues, el capítulo de la reforma fiscal que habla de un balance, una regla, un ajuste que permita sostener la deuda en tasas relativamente, digamos, manejables. Pero aquí yo quiero hacer un comentario, y es que sí, claro que sí, la jarana nos sale cara a los costarricenses, o pagamos más por la deuda interna, exageradas tasas de interés de deuda interna, producto de un mercado de capital nacional que es absolutamente oligopólico, de control de unos cuantos banqueros, de unos cuantos bancos, que podemos hablar del tema ahora, tasas de interés totalmente irracionales que están pagando con los impuestos de suyos y míos, el que nos va escuchando en la radio, no se vale. Entonces se acude a la deuda precisamente para hacer más manejable esa tasa de interés, don Denis. Y esa situación es la que nos tiene en el nivel que nos tiene. 4.2% del PIB se usa solo para pagar intereses, producto de la irresponsabilidad del gobierno de don Luis Guillermo Solís, de su ministro de Hacienda, dejarnos un hueco fiscal que no sabíamos que existía, y producto de la incapacidad política de no llegar a un arreglo fiscal previo al arreglo fiscal. Y a eso es a lo que yo me refiero, porque si el problema se generó en tanto tiempo, querer o pretender resolverlo de golpe de tambor tampoco se vale. Don Eli. Recuerden que ustedes pueden hablar, ¿no? Sí. Sí, ciertamente, a ver, el tema de las tasas de interés, como bien decía Juan Carlos, el país no va a tener acceso a endeudarse al 5%. De hecho, la semana pasada los bonos a 10 años de Costa Rica se estaban transando en los mercados internacionales al mismo precio que los del Salvador. El Salvador tiene una calificación B3, que es incluso una grada más abajo de lo que nos puso Moody's hoy, ¿verdad? Que nos pasó de B1 a B2. Nos pasó de B1 a B2. El Salvador está en B3 y nuestros bonos estaban transando al mismo precio. Con lo cual, quiero decir, nos fue bien con Moody's, nos pudo haber ido peor.
Nos fue bien porque nos pusieron B2 y perspectiva estable, ¿verdad? Yo hubiera esperado B3 estable o B2 negativo. Entonces, ciertamente no vamos a poder salir a financiarnos tan barato en el mercado externo. Y por el otro lado, don Denis y yo hace un par de años estuvimos de lados opuestos de un debate sobre tipo de cambio de evaluación, ¿verdad? Y hoy en día estamos prácticamente de acuerdo, ¿verdad? El tipo de cambio en Costa Rica está artificialmente deprimido por la política de endeudamiento del gobierno. Cada vez que ingresan 1.500 millones de dólares de eurobonos, más 500 millones de dólares de no me acuerdo cuál otro crédito, más viene el del CAF y vienen los créditos del BID y todo lo demás, son dólares que ingresan al mercado, lo inundan y provocan un tipo de cambio artificialmente bajo, lo cual está afectando ya no solo a los exportadores, está afectando incluso a los productores locales que compiten contra productos importados que están artificialmente abaratados por esta política cambiaria del país. Entonces, es una situación en la que no hay cómo ganar, ¿verdad? Si salimos a los mercados externos, nos ahorramos un poquito, tampoco va a ser mucho, nos ahorramos un poquito en tasas de interés, porque es más baja la tasa internacional que la tasa en colones en Costa Rica, pero con y en plazos. Sí, mejores plazos y más fondos, etcétera, pero con el agravante de que entonces ingresan esos dólares, nos distorsiona el mercado cambiario y afectamos a todo el sector productivo nacional, ¿verdad? Y por el otro lado, pretender que el gobierno financie estas irresponsabilidades, como las que describí en mi intervención anterior, que las financie enteramente en el mercado local, bueno, tasas de interés locales se van a disparar, la reactivación económica nunca va a llegar, porque con esas tasas de interés nadie va a acudir a los bancos, incluso hoy nadie está acudiendo a los bancos a pedir crédito, ¿verdad? Este gobierno ha creído que esto es un tema de confianza financiera, de confianza bancaria, y todas las medidas que han pretendido tomar a lo largo de estos 2 años han tenido que ver con cómo hacer el crédito más accesible. Entonces por ahí está la rebaja del encaje mínimo legal, etcétera, que el Banco Central se está quejando de que se liberaron, ¿cuántos cientos de miles de millones? 400.000 millones. 400.000 millones de colones se liberaron y los bancos lo depositaron en una cuenta en el Banco Central porque nadie llegó a pedirles el dinero prestado, lo cual era lógico, Hilda, porque ¿para qué voy yo a pedir plata prestada para un emprendimiento productivo cuando la confianza del consumidor es la más baja desde que se mide la Claro, voy a confianza del perder plata. consumidor? De entrada pienso que voy a perder plata. Claro, o sea, no tiene sentido en este Que no momento tiene sentido. invertir. Ahora, los ticos, nos preguntamos, ustedes para eso están aquí, sí, pero entró el IVA, estamos pagando, esa es la incertidumbre de la pagadera, ¿verdad? Ahora tenés que sacar más plata para pagar, todo bien, si había que pagar todo eso, todo bien, pero entonces uno dice, ay, qué raro, y entonces, ¿en qué estamos ayudándole al déficit? ¿Para dónde se está yendo? ¿Para dónde se va a ir la plata que yo voy a dar por el IVA? O sea, esa plata que estamos dando los costarricenses, ¿para dónde debe irse? ¿Se fue para donde debe de irse o no? ¿Don Juan Carlos? Me meten a las preguntas más difíciles. Ah, ¿verdad? ¿Para qué se sentó a la derecha? Bueno, sabemos en lo que se está yendo la plata, que es en el pago de salarios, pago de pensiones, transferencias a otras instituciones que mayormente se van al pago de salarios y remuneraciones en esas otras instituciones. Aquí el punto es ese, que no ha habido un recorte de gastos, lo que hubo fue contención en el crecimiento de los gastos. La reforma fiscal nunca aspiró a recortar los gastos. Claramente la visión por lo menos del gobierno es de que un recorte de gastos iba a traer consecuencias sociales negativas. Y es por eso que se han resistido a eso hasta ahora. Ahora bien, hoy el ministro habló de recorte de gasto. Recorte de gasto y inmediatamente añadió que no implica el despido de funcionarios públicos, sino la aprobación de la ley de empleo público, que se ha venido pateando el tarro, ¿verdad? No ha sido impulsada con la misma premura y la misma urgencia con la que se impulsó la reforma fiscal. Pero vea qué curioso, originalmente el gobierno había dicho de que esa reforma del empleo público no iba a ser fiscalista, de que no iba a involucrar un ahorro para el fisco, sino que la intención de esa ley era poner orden en todos los múltiples regímenes de empleo público que existen.
Sin embargo, ya ahora el nuevo ministro está diciendo que sí quiere una ley fiscalista y que espera un ahorro de, si bien recuerdo, de un punto porcentual del PIB a raíz de la aprobación de esa ley de empleo público. Pero bueno, eso es uno de los puntos en donde se podría avanzar en materia de gasto. Sin duda alguna hay mucho más donde cortar, pero sí no podemos ser tampoco irresponsables de pretender de que el gasto público se puede recortar sin que haya consecuencias. Va a haber consecuencias en materia de... Sí, puede haber consecuencias en materia de Ahora, despidos, lo que me preocupa, cierre de instituciones y demás cosas que sabemos que traen su costo político. a mí lo que me preocupa, y voy a dejar esta pregunta pendiente para ir a una pausa rápida, es que ese gasto no se está reduciendo porque ya entramos en campaña política, ¿verdad? Ya empezamos a entrar al tercer año de gobierno y entonces ahora sí, necesitamos esa plata para gastar otras cosas y quedar bien como gobierno y entonces el gasto no va a ser real, el recorte del gasto, perdón. Vamos a una pausa, ya volvemos. Muchas gracias, son las 2:39. Gracias por estar en sintonía de este programa especial de CRC 89.1, analizando el impacto en el país del alto déficit fiscal. Nos acompañan los economistas Leiner Vargas, Eli Feinzag y Denis Meléndez, así como el analista de políticas públicas Juan Carlos Hidalgo, que los hemos llamado para ver cómo resolvemos este enredo en el que está el país y en el que nos tienen a nosotros los ciudadanos, porque va para allá y va para acá y lo que nos da es miedo, incertidumbre, no queremos comprar nada, no queremos gastar en nada, o sea, nos genera una incertidumbre por desconocimiento uno, por los mensajes no claros del gobierno dos, etcétera. Yo decía antes de ir a la pausa que ¿a dónde se va entonces esa plata del IVA que pagamos nosotros por lo menos los 5 meses del año pasado? Porque uno dice, bueno, eso podría cerrar un poco el déficit, nunca lo va a cerrar. ¿Qué es lo que está pasando? Porque ese déficit más bien se amplía. Bueno, Eli. yo creo, Gilda, que lo que hemos venido hablando, un poco porque el gobierno no tiene disciplina fiscal, no quiere tener disciplina fiscal. La recaudación aumentó en 400 mil millones de colones el año pasado, y como decía Leiner, con solo 5 meses de efecto de la reforma fiscal en cuanto al IVA, ¿verdad? Porque el IVA entra en vigencia en julio, pero el primer mes se cobra en agosto, el mes de diciembre se cobra en enero, así que no entró en las cifras del año pasado. Y son 400 mil millones de colones, eso es un 1.1% del PIB, no se lo brinca una cabra con garrocha, ¿verdad? Es un montón de plata. Y lo que veíamos del gasto corriente, el gobierno, cuando publicó la cifra del déficit fiscal, vea, es que yo, aparte de economista, como me gusta mucho escribir, me fijo mucho en la semántica de las cosas. Tradicionalmente en Costa Rica, cuando se habla del déficit, se usa solo un decimal. Siempre se redondea a un decimal. Fue 6.8 o fue 6.9. Nunca se dice fue 6.83 o fue 6.87, ¿verdad? Excepto este año, fue 6.96, porque no querían decir fue 7%, porque hay una barrera psicológica al brincar de 6 a 7, Sí, ¿verdad? es como cuando uno va a las tiendas y te venden todo en 9.999. Sí. Entonces no mintieron ni mucho menos, simplemente cambiaron la práctica usual de que el propio gobierno utiliza solo un decimal, ahora están usando los 2 decimales. Y entonces el gobierno presenta excusas, porque no son más que excusas, y dice que esto fue así porque el pago de intereses creció tanto que se salió de control, y lo otro que dicen es porque la inversión en obra pública ha sido extraordinariamente alta. Entonces, analicemos esas dos afirmaciones. Por un lado, sí es cierto, la carga de los intereses, o sea, el servicio de la deuda, ha crecido, y ha crecido no por culpa de este gobierno, ha crecido porque tenemos 10 años acumulando, 11 años acumulando déficits por encima del 4%, 7 años seguidos con déficits por encima del 5%, y entonces la deuda se ha venido acumulando y eso hace que los intereses sean una bola de nieve que crece cada vez más. Pero usted tiene un presupuesto. El presupuesto del año pasado se estimó un servicio de la deuda y al final, ahora no recuerdo las cifras de memoria, pero el servicio de la deuda en el 2019 terminó siendo menor que el que estaba presupuestado. ¿Por qué motivo? Porque aquí viene la otra parte de la mentira del gobierno. El gobierno dijo, es que subieron las tasas de interés.
No, las tasas de interés subieron a partir de 2017, cuando se abrió el hueco fiscal, subieron durante el 2018 porque Costa Rica no resolvía su problema y bajaron con la aprobación del plan fiscal, porque la aprobación del plan fiscal fue interpretada en los mercados como una señal de que el país finalmente se ponía a tomarse en serio resolver su problema fiscal. Que por cierto, la rebaja de la calificación de Moody's es un mensaje muy claro, que el analista de Moody's para Costa Rica lo dijo ahora en una entrevista, dijo, Costa Rica tiene una situación fiscal fuera de control y una institucionalidad que no está dispuesta a entrarle. Expliquemos rápidamente, en un paréntesis, qué significa esa rebaja de Moody's anunciada hoy para los oyentes. Moody's es una agencia de calificación de riesgo, existen varias, Fitch, Standard & Poor's, son las más conocidas, esas tres, que valoran la capacidad de pago de los emisores de deuda. Puede ser una empresa, puede ser un gobierno, etcétera. En este caso, están analizando el tema de la deuda, ¿verdad? De la deuda del gobierno de Costa Rica. Y cuando ellos ven un deterioro en esa capacidad de pago, le alertan a los mercados y les dicen, miren, esta deuda tiene un nivel de riesgo alto, por eso le estamos bajando la calificación. Eso es básicamente para ponerlo en los términos más sencillos posibles. Entonces, esa calificación es un reflejo del nivel de riesgo que representa el Estado de Costa Rica como emisor de títulos de deuda en los mercados internacionales. Pero entonces, ¿qué decía yo? Cuando se aprobó el plan fiscal, la señal que recibieron los mercados fue Costa Rica finalmente se está tomando en serio resolver este problema. Las tasas de interés bajaron, pero inmediatamente. Entonces, en el 2019, Costa Rica, si bien pagó tasas de interés altas, fueron más bajas que en el 2018 y más bajas que en el 2017 y más bajas de lo que estaban consideradas cuando se aprobó el presupuesto. Recordemos que el presupuesto de la República se aprueba antes de la aprobación del plan fiscal, ¿verdad? Y entonces, termino con esto, no es cierto que el déficit creció porque el pago de intereses creció. El pago de intereses fue menor de lo que estaba proyectado. Y en cuanto a la inversión en obra pública, si bien sí creció, pasó de más o menos 1.3% del PIB a 1.9% del PIB, tampoco es que creció a niveles extraordinarios. El 2018 había sido un año de inversión bajísima en el país. Cuando usted ve en una gráfica el nivel de inversión, en el 2019 hicimos más o menos lo mismo que en el 2017. Y es 1.9% del PIB. Hace 10 años estábamos haciendo 2,5%, un poquito más por ciento del PIB, ¿verdad? De manera que no es que hicimos una mega inversión que justifica que el déficit se haya disparado de esta naturaleza. Al final de cuentas, el problema, si bien es cierto, hubo eventos extraordinarios, la falta de disciplina fiscal del gobierno es la que pasa la factura. Yo quiero montarme en esto que dice él y las palabras del analista de Moody's. Costa Rica tiene una crisis fiscal y una institucionalidad incapaz de resolverla. Pero vemos que la institucionalidad es la falta de disciplina del Ejecutivo, básicamente. De planificación, me parece, y de acción. Porque la institucionalidad en otros rubros ha estado funcionando. O sea, la Contraloría ha hecho su parte, la Asamblea Legislativa ha hecho su parte, incluso la Sala Constitucional ha hecho su parte. Por supuesto que tenemos un problema con la Corte como un todo, que se ha declarado en rebeldía con el tema del plan fiscal, pero ha sido el Poder Ejecutivo el que no ha tenido el liderazgo ni la visión para enfrentar este problema. Y eso es lo que tenemos ahora. Estos son patadas de ahogado. Lo de hoy del ministro son patadas de ahogado. Esa debilidad o incapacidad de la institucionalidad, ¿a dónde está? ¿Quiénes son los responsables de esto? Don Denis Meléndez. Ministerio de Hacienda. Sí, mire, definitivamente el Ministerio de Hacienda, ¿ya? Y obviamente uno no va a decir que el Ministerio de Hacienda solo, ¿ya? Pues directamente la Presidencia de la República va en esa misma línea, no tiene probablemente la decisión tomada de que efectivamente hay que poner control a los gastos. Efectivamente el ministro de Hacienda dijo hoy vamos hacia un plan fiscal en donde no vamos a hacer despidos. Yo dudo de que un plan fiscal en donde no se hagan despidos sea algo significativo. Bueno, pero sí podríamos hacer otras cosas si es que se toma esa decisión. Cerremos una serie de instituciones, no importa, ¿ya? Aceptemos pagar
por lo menos por un tiempo, los salarios de todas las personas que estaban en esas instituciones, pero nos vamos a ahorrar edificios, electricidad, agua, comunicaciones, etcétera, una cantidad de recursos. Y es que estamos en una situación que es verdaderamente apremiante y el gobierno como que no quiere aceptar esa realidad. Usted preguntó, preguntó hace un rato, hace un rato, que esto en qué afectaba a la gente. ¿Ah? Bueno, yo creo que cuando uno habla de cifras con relación al Producto Interno Bruto, como que no le da una buena idea a la gente, pero estamos hablando de un déficit del 7% del Producto Interno Bruto, un gasto que anda alrededor de 14, casi 15%, o sea que estamos hablando de que el gobierno tiene ingresos que representan apenas el 50%, la mitad de lo que gasta. Entonces, esto lo que significa es que el gobierno encuentra la salida fácil de irse a pedir plata prestada en el exterior y con eso le está dando una droga a la gente en este momento para que la gente no sienta que estamos verdaderamente en una crisis. Pero ahora, entonces, ¿qué tenía que hacer el gobierno después de que ya aprobación de la... Porque nos dicen a los costarricenses, nos vamos para el barranco. El país está que se cae en el barranco. Entonces, el IVA es la panacea. Ahí eso nos va a ayudar. Entonces, todo, bueno, ok, sí está bien. El discurso era, el país está a punto de irse para el hueco. Necesitamos la aprobación. Entonces, ok, los diputados aprueban el IVA, pipipi. Los costarricenses decimos, ok, estamos dispuestos a pagar, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que no se está haciendo bien, don Leiner Vargas? Vean, yo discrepo de estos caballeros, estimados colegas, en dos cosas importantes. Lo primero es la situación de los intereses. O sea, hay que decirlo tal cual. Los intereses de la deuda se están comiendo todo posible margen de ingreso adicional. Y eso no se analiza trimestralmente, don Eli, se analiza en el año, porque el gasto se hace anualmente. Entonces, obviamente, hay momentos en que se paga aguinaldos, hay momentos que se paga salario escolar. O sea, uno no puede analizar el gasto público trimestralmente como lo hace don Eli en su primera intervención. Hay que tener cuidado, porque no estamos ante un paciente que esté en buenas condiciones. Perdón, don Leiner, pero yo analicé el gasto corriente sin intereses, precisamente, el gasto corriente, para evitar eso, ¿verdad? Precisamente porque el gasto corriente tiene un mes adicional en el primer trimestre y un mes adicional en el último, es que hay que tener cuidado de hacer análisis trimestrales. Bueno, en ese contexto, el problema fundamental que tiene el país es que si no pone coto a lo que está carcomiendo el sistema, no vamos a poder resolverlo. Mire, es como usted costarricense que tuviera una deuda que está pagándole al 50% una tarjeta de crédito, mire, ni aunque se meta en negocios ilícitos va a poder sostener el pago de sus intereses usureros como lo está sucediendo en el mercado costarricense. Efectivamente, el gobierno tiene que poner coto al tema de los intereses y tiene que acudir a la deuda temporalmente. Concuerdo con el análisis del tema cambiario porque lo he escrito, que el problema es un modelo cambiario que no le está sirviendo al país, un modelo de metas de inflación que hace demasiado rígido el actuar sobre una macroeconomía que está totalmente inestable por el lado del empleo. Pero el problema fiscal tiene que resolverse. Por supuesto que tiene que resolverse con más impuestos, pero resulta que le ponemos impuestos a la clase media y dejamos a los sectores más dinámicos sin impuestos. Pero es que son dinámicos precisamente porque por eso, pero entonces precisamente son los que están sosteniendo la economía en este momento. Pero la economía que se está cayendo a pedazos es a la economía que le estamos cobrando impuestos. Ahora, cuando ustedes me dicen que hay que hacer, ya no vamos a poner más impuestos, bueno, entonces vamos a dejar a todos esos pasajeros gratis en la economía que sigan disfrutando de las exoneraciones, de las exenciones fiscales que disfrutan exportadores, grandes cooperativas, grandes inversionistas en este país, y del otro lado le vamos a cargar el peso del ajuste a los costarricenses de a pie, a los que tienen que pagar el arroz y los frijoles ahora cuando enche el IVA para la canasta básica.
es que vamos a seguir pagando con los costarricenses más humildes el costo del ajuste. A mí me parece que aquí hay un tema político y entonces, claro que no es un asunto tan técnico como de cerrar instituciones o abrir instituciones. A ver, a mí me gustaría que ustedes me dijeran cuáles instituciones son necesarias de cerrar y por qué. Y si se puede cerrar, alguien me dice, vamos a cerrar el PANI que se lleva toda esa cantidad de recursos, o vamos a cerrar X o Y institución, a ver si de verdad tenemos razones para hacerlo. Es que el ajuste en esta economía ha venido siendo el ajuste al bolsillo de unos. Don Eli no dice que en el caso del impuesto sobre la renta personal es la que sube, no la renta empresarial. Son los trabajadores los que han venido contribuyendo más al impuesto sobre la renta que las empresas. Hay que tener claro que tenemos un impuesto sobre la renta que está por encima del promedio latinoamericano, está por encima del promedio de la OECD, está muy por arriba de lo que Estados Unidos tiene actualmente. Y, o sea, no creo que usted esté planteando aquí, don Leider, aumentar el impuesto sobre la renta que ya está de por sí tenemos bastante grandes alto. Cooperativas y tenemos empresas exportadoras que no le pagan un 5 a este país, pero sí pagan su impuesto fuera de este país. Lo que tenemos que tener claro, tiene que haber una reestructuración impositiva en Costa Rica. Yo estoy de acuerdo en que tenemos sectores como la zona franca, las cooperativas y demás, que están mayormente exonerados, y recordemos que no está exonerado del todo, ya las zonas francas pagan impuesto de renta, pero mientras que otros sectores sí son aturuzados con impuestos, y ahí está la famosa estadística del Banco Mundial, ¿verdad?, que dice que un empresario promedio en Costa Rica paga un 58% de sus utilidades en impuestos, que no solo es renta, sino que ahí va con contribuciones sociales. Pero ese promedio es muy relativo, podemos hablar de ese promedio. La cuestión es, lo ideal sería entonces sí equiparar las cargas a toda la economía, pero hacia la baja, de tal forma que entonces tengamos una economía más competitiva. Podríamos estar de acuerdo, pero que todos paguen el pasaje del autobús. Pero más bajo. Nada más para recordarle a don Leiner, porque dice que yo no digo un montón de cosas, lo que pasa es que don Leiner no me lee. Tiene un minuto porque vamos a una pausa comercial. No, nada más para recordarle. Yo el año pasado escribí un artículo que lo titulé, si mal no recuerdo, la reforma del día después. Y esto fue un par de meses antes de que se aprobara la reforma fiscal, donde yo dije, yo sé que esta reforma fiscal se va a aprobar, no es la reforma ideal para Costa Rica, pero en la emergencia esto es lo que se va a reformar, o esto es lo que se va a aprobar. Y sin embargo, deberíamos al día siguiente sentarnos a hacer una verdadera reforma fiscal. Y bajo verdadera reforma fiscal, lo que dije fue precisamente que lo hoy que acaba no de se ha explicar. hecho, don Eli. No, ni se va a hacer en un gobierno PAC. Lo que son ¿verdad? remiendos. Pero precisamente lo que decía Juan Carlos, equiparar, bajar las tasas impositivas y ahí sí, sin exoneraciones. El país tiene más de 100 impuestos y más de 1.200 exoneraciones y hay que acabar con eso. Yo estoy de acuerdo. Estamos cumpliendo la primera hora de este programa especial. Vamos a una pausa comercial y escuchamos el micro noticias de la hora y ya regresamos porque vamos a analizar el anuncio que hizo hoy el ministro de Hacienda. Todo lo que habló de lo que va a hacer, cerrar, abrir, quitar, bajar, eso le conviene al país. Ahora volvemos. También a quienes están conectados, son decenas de personas que están en este momento conectadas en el Facebook en vivo. Tenemos casi 250, baja, sube. La gente en los recesos se toman unos minutos también. Pero bueno, continuamos con la segunda hora de este programa especial. Hoy estamos analizando el impacto que tiene en el país el alto déficit fiscal de casi 7% anunciado en los últimos días por el gobierno de la República. Nos acompañan los economistas Leiner Vargas, Eli Feinstein, don Denis Meléndez y también el analista de políticas públicas Juan Carlos Hidalgo. Gracias a los cuatro por permanecer con nosotros en este programa valioso para todos los costarricenses, para que podamos entender qué significa esto, ¿verdad? Yo decía ahora, antes de ir a la pausa, que quisiera en esta segunda parte que podamos primero analizar el anuncio que hizo hoy el ministro de Hacienda. 1. Propone vender VIXA para bajar la deuda de Costa Rica. Entrémosle a ese primero. Don Denis, usted que lo veo cuadrándose. Sí. Ya. Bueno, mire, yo creo que todo lo que signifique, primero ir reduciendo ese estado enorme que tenemos, ese
gobierno enorme que tenemos es bueno. Eso va a contribuir en una pequeña fracción de lo que necesitamos para resolver el problema. VIXA ha sido una aventura que tuvo el país en términos de ir hacia tener una banca internacional propia, que se ha prestado para muchas cosas, bueno, buenas, malas, pero que al final de cuentas no le va a significar, primero, nada, o no es que nada, pero sí apenas una fracción, 150, 250, de 150 a 250 millones de dólares aproximadamente. Tenemos una deuda de 36.500 millones de dólares. Sí, 37.000 millones Digamos, de 37.000 millones de dólares. 250 es apenas una gotita de agua. Pero eso no pellizca nada. Bueno, pero algo va ayudando. Pero si nos quedamos solo en eso, si nos quedamos solamente en VIXA, si nos quedamos en FANAL, bueno, no vamos a resolver nada por esa vía. Tenemos que hacer medidas mucho más significativas. VIXA en estos momentos se cierra, desaparece del país y creo que nadie resulta afectado por eso ni se da cuenta. Recordemos que VIXA es el Banco Internacional de Costa Rica. Que es básicamente del Banco Nacional, ¿verdad? Fundamentalmente. O sea, que cerrar la banera tampoco es que es un notición. No, yo escribí una columna en septiembre del 2018 que se llama Las joyas de la abuela, donde analicé esa perspectiva, porque hay una cuestión aquí más de fondo. La experiencia internacional nos indica de que vender activos estatales por razones fiscales no es necesariamente positivo. Cuando uno vende algo en quema, usualmente no le saca el precio que uno podría sacarle, y lo peor de todo es que, como la prioridad es sacar plata, lo que se hace muchas veces es vender monopolios o vender restricciones de mercado. Entonces, pues ahí, por eso es que las tristes historias de América Latina, en donde se pasa de monopolios públicos a monopolios privados o mercados cautivos privados. Entonces, no es conveniente, no es ideal vender activos para apagar incendios fiscales. Lo ideal es vender activos para promover competencia, para promover eficiencia de los mercados. Sin embargo, ya que estamos con el agua hasta la nariz, y hay ahí en verdad activos que valen plata, yo creo que es una discusión válida. Entonces sí, considerar vender activos para reducir el monto de la deuda, y si se reduce el monto de la deuda va a bajar la presión de las tasas de interés, y entonces esto va a tener un efecto virtuoso. Positivo. Pero nuevamente, VIXA son 200 millones de dólares, si acaso. FANAL debe ser menos que eso, mucho menos que eso. Si nosotros queremos pegarle un buen ñangazo, y por bueno tampoco no nos hagamos muchas ilusiones, ¿verdad? Pero un ñangazo más sustancioso a la deuda, tenemos que poner sobre el tapete el INS, y que, si bien recuerdo, anda por 1.500 millones de dólares. Tendríamos que poner sobre el tapete el Banco de Costa Rica. ¿Hacer con ellos qué? Venderlos. Que creo yo que el Banco de Costa Rica anda por 1.000 millones. ¿Todos coinciden en la mesa con vender el INS, vender? Sí, bueno, yo sí. Yo sí. Yo no creo. Don Lenin, aquí es el que sí. No, es que otra vez la causa del problema no es esa, y eso es una solución temporal. Y aquí, yo no sé, del lado del gasto, uno podría pensar que hay muchísimas cosas que se pueden hacer antes de vender las joyas de la abuela. Una de las cosas que a mí me preocupó de las declaraciones del ministro, además de lo inapropiado de sus declaraciones sobre el tema de que somos una narcoeconomía, porque bueno, yo creo que él está en un consejo de gobierno, y si cree que el país es una narcoeconomía, debería haberlo discutido en el seno del consejo de gobierno, que hay un ministro de seguridad, que a mí me asustaría que el señor presidente y el señor ministro de seguridad nos digan que vivimos en una narcoeconomía. O sea, me asustaría, porque es ¿Qué clase de mensaje eso manda también al exterior, verdad? Digamos, sí, una Y la pésima. pregunta es con base en qué estudio, Sí, además, ¿verdad? Para Digamos, determinar que un 23%. a mí este tipo de ministros que son traídos a la carrera, que vienen reciclados de instituciones internacionales, no me gustan. No me gustan para nada. ¿Por qué? ¿Por qué, don Lenin? Porque vienen completamente descontextualizados. Y en un país como este, acuérdense, cuando el señor presidente de la República dijo que nosotros estábamos en quiebra, al día siguiente los intereses subieron, y al día siguiente el país estaba prácticamente al borde de la quiebra. Es decir,
no podemos poner ese tipo de ocurrencias ni ese tipo de ocurrentes a cargo del Estado costarricense. Hay que tener mucho cuidado. La deuda se sustenta en la capacidad productiva del país y este país tiene que reactivarse. Y esa es la única forma en que este país puede volver a sacar la nariz, como decís. ¿Ah? Y no solo sacar la nariz, yo espero que podamos sacar por lo menos los hombros. Yo no sé si el ombligo, porque me parece que va a tardar bastante el país en resolver un problema que se empezó por una política de endeudamiento para resolver la crisis del 2007, que nosotros terminamos considerando que podía sostenerse, ¿verdad? E irresponsablemente no hicimos el ajuste fiscal a tiempo. Ahora, cuando ya un amigo mío, Guillermo Zúñiga, decía que tenía recursos hasta para tirar para arriba, ¿recuerdan? Cuando hubo un pequeño superávit en la administración Arias, es decir, ahí se empezaron a gestar negociaciones políticas que hicieron definitivamente que esta economía cayera en donde estamos. Disciplina, claro que sí, disciplina que no hubo en los últimos 15 años y que hoy estamos pagando, y estamos pagando, y digo así, las generaciones y los grupos sociales más débiles. Porque de ahí ustedes coinciden que los datos son clarísimos. Aquí se le están cobrando más impuestos a la clase media, se le están cobrando más impuestos a los ciudadanos de a pie y se le está exonerando más de un 7% de puntos porcentuales del PIB o defraudando, para decirlo de otra manera, al Estado costarricense. ¿Qué se puede hacer? Y se tiene que hacer lo que se tiene que hacer cuando uno está en una situación de deuda, y es ajustarse. Ahorita vamos a entrar en qué es lo que hay que hacer, pero yo quería desgranar estos anuncios de la mañana. Hablamos de VIXA, entonces todos dicen, bueno, vender VIXA no vale. Es que no tiene sentido, Okay. No tiene ningún sentido, anuncio. No le va a golpear en nada, Okay. En 3 meses se lo comen los intereses. El otro Lo que anuncio, pasa, don Eli, Gilda, es que- concesionar la FANAL. ¿Qué significa eso? O incluso venderla, dice el nuevo ministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez. Vea, como ya dijeron todos los contertulios, están escogiendo las cosas más insignificantes que tiene el Estado. ¿Qué ¿verdad? significaría vender la FANAL, digamos? Nada. Mire, yo no creo que Nada. yo no creo que en estos momentos le puedan sacar 10 millones de dólares. Pues, Sí, ojalá me pero- equivoque. Ojalá me equivoque. y Entonces sean- no son las y joyas de se la hace abuela plata. ni siquiera, Juan No, Carlos, no, porque no. las joyas de la abuela Son valen las mucha joyas de plata. fantasía que, Sí, sí. que la abuela se pone para ir al mercado central para que no la salten. Ay, pero ¿Cómo se entonces, llama? todos esos anuncios, ¿qué significan? Bueno, yo quiero contextualizar el asunto. A ver, Sí. ciertamente VIXA es una gotita de agua en el mar. FANAL ni siquiera llega a eso, ¿verdad? Pero cualquier esfuerzo por reducir, uno, el tamaño del aparato estatal y dos, la deuda pública, debería ser bienvenido. Sí. Sobre todo consideremos que tenemos un gobierno PAC socialdemócrata tirado a la izquierda, donde haber propuesto vender, aunque sea las joyas de fantasía, ya es un paso adelante, ¿verdad? Pero realmente realmente el gobierno es de izquierda. No, de verdad, y lo pregunto bueno, como el periodista. El partido de gobierno es de centro izquierda. El partido de gobierno y el gobierno ya lo es, ¿verdad? Porque Perdón, empezó, el equipo empezó ahí como un económico combinado. es más derechoso que los equipos de Miguel Ángel Rodríguez. El equipo económico al que usted se refiere, Leiner, ya desapareció. No. Ya desapareció. No, Pilar ahí está. Garrido es del riñón del PAC. Ahí O sea, que ya está. se fue doña Rocío. ahí es- Se fue doña Rocío, se fue Pero ahí Edna, se está el ministro de Hacienda, ahí está el presidente del Banco Central, ministro- ahí pero están el los ministro de ¿Qué Hacienda- está haciendo de izquierda? El ministro de Hacienda, los que lo conocemos No. desde hace 30 Sí, yo años, creo de la que- época de la universidad, siempre fue un tipo de inclinación socialdemócrata, pero de esa socialdemocracia rancia, bueno, yo lo conozco de la época de la universidad, en los años 80, él es un poquito mayor que yo, él iba 3 años arriba mío en la universidad, y en esa época todavía estaba muy en boga esa socialdemocracia todopoderosa de los años 70. Esas declaraciones que dio sobre los ricos y demás no me sonaron muy derechosas. ¿verdad? Así es, o sea, es que la gente dice que porque trabajaba en el Banco Mundial, el carajo tiene que ser de derecha. Perdón. No necesariamente. Correa, el presidente de Ecuador, estudió en la así misma es. universidad en la que estudié yo, eso no me hizo a mí de izquierda y no lo hizo a él de derecha,
Y de la universidad en la que estudié yo, se fue a trabajar al Banco Mundial y del Banco Mundial se devolvió a Corea, es que me- a Ecuador para ser presidente. Pero Pero, don Eli, a mí me el hecho de que cuesta Rodrigo creer. Chávez venga del Banco Mundial no lo convierte Ya. en una persona No, de que derecha. yo no le pongo etiquetas a los gobiernos de Costa Rica porque aquí no existe ni la derecha real ni la izquierda real. En Costa Rica somos un Sí, una pero cosa, un Gilda, revoltijo. las inclinaciones que está mostrando este gobierno, por ejemplo, con la propuesta esta confiscatoria de que ahora cualquier segregación de terreno de más de 900 metros cuadrados hay que regalarle 10% a la Sí, a eso le municipalidad. vamos a entrar esta semana, ese Eso, tema. eso, si usted lo suma a esta propuesta, que es este anuncio que hizo hoy el ministro, que es un anuncio donde básicamente lo que está diciendo es: vamos a ahogar al sector privado a punta de impuestos y de torniquetes para evitar la evasión, que además no dice de dónde sale la cifra de la evasión, porque él ha hablado en otros programas, o en programas de radio, sobre un 8% que no se sustenta en ningún estudio serio. Pero, Entonces, don, a don ver. Eli, perdón, es que a mí me parece que usted tiene que ser consciente de a dónde se puso la reforma fiscal. Es decir, perdón, es una reforma fiscal que se cargó sobre la clase trabajadora, sobre la clase media. Bueno, y no por es eso- una reforma fiscal Sí, para sí, nada, sí, Lainer, pero ya una eso- reforma populista. ya eso lo dijimos, no, y no, no, repetirlo no, 27 veces no va a cambiar la situación. Sí, pero es El- que, perdón, cuando usted habla de que estamos en una situación de un gobierno de izquierda, perdón, es un gobierno de izquierda que le carga sobre la clase trabajadora la Ok, mayoría de los impuestos. Voy a corregir. Y- Es un gobierno estatista, es un gobierno de inclinaciones estatistas, que no le importa atragantar al sector privado a punta de impuestos y le cobra los impuestos a quien puede en el momento en que puede. El Yo lo que Ese quiero es, privado, aquí, ok. aquí es un Olvidémonos a de una izquierda o parte derecha. del Empieza a sector quedar más o privado. menos claro. Pero- aquí hay pero- un punto, y es que es si la economía aguanta más impuestos, Exactamente. a quien sea, A quien sea. a quien sea. La economía aguanta más impuestos en momentos en que la confianza del sector empresarial está por los suelos. La economía aguanta más impuestos en momentos en que la confianza del consumidor está en su punto más bajo desde que hay mediciones. La economía aguanta más impuestos en el momento que tenemos una de las tasas de crecimiento económico más bajas de los últimos 60 años. Yo creo que la economía no aguanta una discusión de impuestos en este momento. Podemos tenerla más adelante, Leiner. Podemos hablar de esa reestructuración tributaria. Pero en este momento, en donde cuando la confianza y la inversión está a capa caída, hablar de que se le puede sacar más dinero al sector productivo, yo creo que es contraproducente. el que no aguanta más impuestos es el trabajador. El También, que no aguanta también. más impuestos Pero es nadie ha la dicho clase. lo contrario, Perdón, don Leiner. Eli, por favor, déjeme terminar. El que no aguanta más impuestos es el pequeño y mediano productor. El que no aguanta más impuestos es el costarricense de a pie, que va a tener que pagar en unos cuantos días el impuesto a la canasta básica. Y tenemos exoneraciones fiscales enormes a sectores empresariales que van de pasajeros gratis en una economía que hace aguas. En este Y momento, entonces, ese sector es el que está manteniendo la economía a flote. Sí, y ahí eso es en donde le conviene a usted decir que no más impuestos. ¿Por qué no parejamos la cancha? ¿Por qué no ponemos a pagar a todos? Es que Hacia abajo, sí. nos han cargado, sí, bueno, más impuestos, pero a todos. Ojo. No, más los impuestos no, Leiner. los- Se trata de Perdón, don emparejar Eli, la cancha. Emparejemos la cancha. Claro, Significa que entonces Pero se es que pague el usted impuesto insiste. sobre la renta en las condiciones en las que se tiene que pagar en otro país, porque todas esas empresas que están multinacionales, que están en este país, pagan impuestos en sus países y podrían perfectamente, bajo convenios de doble tributación, no tener que pagarlos en otro país y pagarlos en este país. Hagamos tabla rasa, 15% tasa corporativa a todas las empresas del país. ¿Qué tal? Podemos hacerlo, pero que paguen todas. En Sí, este todas, momento. 15%. Claro, pero a ver, a Leiner, ver, es que a usted, ver. usted está repitiendo. Usted quiere parear la cancha, pero todos no, arriba. desfilan en la Asamblea Legislativa a hacer lobby las empresas para no pagar impuestos. Y eso es lo que nos pasó en esta reforma fiscal. Es que claro, es la que se puede poner. Sí, es la que se puede poner porque este pueblo lamentablemente no se ha levantado, pero cuando les pase lo que sucedió en Chile, van a entender, señores, van a entender que este país no aguanta más impuestos a la clase trabajadora. Vea, lo que me encanta de escuchar a Leiner es que... Me encanta lo que está pasando en este programa, quiero decirles, porque yo siempre soy defensora de la discusión de los criterios diversos, porque así es como se construye
Costa Rica. No, no, y Así que a me ver, gusta. Leiner y yo hemos participado No, pero en me varios encanta. debates y siempre. Pero es que eso es lo que hace falta, por señores. supuesto, por supuesto. Hace falta Vea. en el gobierno que se siente esta riqueza Sí. de discusión, ¿verdad? Porque nos dan 3 y 4 anuncios y uno se queda como, ¿y esto qué? ¿Verdad? Como Sí. hoy. Entonces resulta que los anuncios de hoy, Sí. perdón, para cerrar la idea de los anuncios de hoy, entonces, VIXA es un pellizquín, Fanal, ni fu ni fa. ¿Qué otro anuncio? La ley de empleo público. La ley de empleo público. ¿Qué- Y qué? el levantamiento Los del... superávit de instituciones como el Fonatel, que no se pueden usar si no hay una ley. O sea, a mí me parece que eso es burlarse del pueblo de Costa Rica. No, Señores, no solo, el no, solo, anuncio- no solo no se puede usar, yo creo que este tema de Fonatel es muy importante mencionarlo, ¿verdad? Porque quiero que hablemos del Fonatel, anuncio de eliminar el secreto bancario. vamos. Bueno, Vamos y por usted, partes. usted me dice que este no es un gobierno de izquierda. Secreto Fonatel, Digo, bancario. porque es que a mí no me para- Fonatel- o sea, para mí golpea para todos lados y no saben Eso ni del para dónde va. secreto Por bancario eso es que ya te acaba digo- con todo lo que tenemos. bueno, Por eso secreto es que yo bancario, pienso que no es 10% de la izquierda, propiedad. hombre. Extinción Pero a de ver, dominio. déjeme decir Dele. algo sobre Fonatel, Dele, porque yo creo dele. que esto es muy importante. Fonatel es un fondo que se nutre de los cánones que pagan todas las empresas operadoras de telefonía e internet del país, ¿verdad? El fondo principal se creó con lo que pagaron Claro y Movistar por la Los concesión, activos. por el derecho a dar servicios aquí en Costa Rica, ¿verdad? Es un fondo que hoy en día debe tener en el banco 325, 350 millones de dólares. Ha sido muy mal manejado. El director ejecutivo de Fonatel fue básicamente empujado a renunciar hace una semana o dos, precisamente por la inoperancia de Fonatel. Pero esos fondos tienen una asignación muy específica y es dos cosas. Uno, llevar conectividad a comunidades alejadas donde no es comercialmente viable hacerlo. Piensen Medio Queso o piensen, qué sé yo, todas estas zonas muy alejadas del país donde hay pueblitos a veces de 20, 30 familias, Sí. donde ninguna empresa comercial va a llevar el servicio. Entonces, si queremos cerrar la brecha digital, o por lo menos que no se nos ensanche la brecha digital, eso es muy importante. Lo otro que debería de estar haciendo Fonatel es llevar conexiones de banda ancha de alta velocidad a todas las escuelas del país. Y hoy en día básicamente tenemos conectividad, no de muy ancha banda, pero conectividad en las escuelas de la GAM y afuera en las zonas urbanas, pero no en las zonas rurales. Y entonces, meterle ahora el diente a Fonatel para vestir el santo de la deuda es desvestir otros 27 santos. Si en el año 80, en la crisis de los años 80, tuvimos un gravísimo problema porque la juventud se vio obligada a abandonar los estudios porque a la gente no le alcanzaba la plata para mandar a los chiquitos a la escuela, o porque la gente se vio obligada a poner a los hijos a trabajar para generar ingresos. Bueno, la versión siglo XXI de eso es: condenemos a todas estas comunidades rurales, marginales, etcétera, a que nunca les pueda llegar la conexión de internet, a que nunca les pueda llegar la telefonía. Entonces, me parece que esto es populismo del más barato, que ahora, o sea, hablemoslo claro, a ese fondo de Fonatel, los políticos tradicionales de este país le han traído ganas hace mucho tiempo. Todo el mundo le ha querido meter dientes, dichosamente está blindado por una ley, ¿verdad? Pero la ley se puede modificar. Yo me imagino que ahora el Ministerio de Hacienda va a llegar con un paquete de leyes a la Asamblea Legislativa para que le aprueben todas estas babosadas que presentó hoy el ministro. Bueno, no todos son babosadas, pero bueno, todo esto que presentó hoy el ministro de Hacienda y podrían bien presentar un proyecto para reformar o para cambiarle el destino a los fondos de Fonatel. Sería un error gravísimo que en este momento, por la emergencia, desvistamos todos esos santos de la educación y de la conectividad para la educación y la conectividad para las comunidades alejadas en aras de disminuir la deuda pública en un porcentaje ínfimo, ¿verdad? Habiendo dicho eso, a un Fanal valga 10 millones de dólares o 50 y a un VIXA que valga 200 millones de dólares, por algún lado hay que empezar y hay que empezar a amortizar esa deuda. Y entonces me monto sobre lo que decía anteriormente Juan Carlos, deberíamos de estar pensando en cosas más grandes. Ciertamente, y creo, don Leiner, que no, y lo digo en serio, no le luce estar sacando aquí los cocos y reciclando cuestiones que aquí nadie ha dicho en esta mesa, ¿verdad? Juan Carlos creo que fue muy claro y yo en eso coincido con él. Vender instituciones solo con objetivos fiscalistas
nunca ha funcionado bien, ¿verdad? Si uno lo hace como parte de un programa bien pensado para promover la competencia, vendamos el Banco de Costa Rica, pero en condiciones que quien lo compre esté obligado a preservarlo y a venir a entrar a competir en Costa Rica de tú a tú con el Banco Nacional para incrementar la competencia en ese mercado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces le sacamos la plata, pero además fomentamos mayor competencia en los Y siempre y mercados cuando financieros. no se nos ocurra venderlo como se vendieron Sempasa, Fertica y todo Ah, eso, no. que al final dijeron que había que democratizarlo. Claro. Y entonces pusieron a la venta las acciones a precios irrisorios. Además, Y lo otro, además, para terminar, para nada que- más, para terminar, Leiner. El otro coco que usted sacó en una intervención anterior fue, ¿qué vamos a cerrar? El PANI. Bueno, creo que nadie ha dicho que hay que cerrar el PANI. Una cosa es que al PANI hay que Lo que entrarle... sí requiere es una reestructuración plena y Sí, absoluta. total y absoluta, y revisar cuál es el nivel de gasto que realmente tiene que hacer, ¿verdad? Pero nadie ha propuesto cerrar el PANI. Pero sí hay gente, por ejemplo, Otón Solís, que no es santo de la devoción de ninguno de los que están en esta mesa, que propuso la ley cerrar. ¿Y la ley cerrar qué pretende hacer? Fusionar más de 40 programas de combate a la pobreza y 23 instituciones involucradas en la atención de los problemas de la pobreza en un ministerio de, bueno, él lo llamó de asistencia social, yo no le pondría ese nombre, pero básicamente la idea no es mala, la idea es ahorrar mucho en burocracia para que los recursos le lleguen a la gente que la necesita. La otra parte que le hace falta al proyecto de Otón Solís es que no podemos seguir con un enfoque asistencialista, por eso yo no le pondría Ministerio de Asistencia Social. Tenemos que cambiar el enfoque a la política antipobreza de este país para que sea el objetivo sea eliminar la pobreza, es brindarle a las personas las herramientas para que puedan dejar de depender de 44 programas. Pero entonces, no saquemos los cocos porque rebaja el nivel de la discusión con cosas que aquí nadie ha propuesto, ¿verdad? Ahora, yo Sí hay quisiera muchas que- cosas, así como cerrar, hay una posibilidad de agarrar y fusionar todas las entidades que tienen que ver con producción, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el de Comercio Exterior, el MAG, Incopesca, el ICT, hay que sentarse a ver cuáles otras hay, en un solo Ministerio de la Producción. Nos ahorramos recursos burocráticos, pero además ponemos a un jerarca encargado de toda la A que producción tome las decisiones de forma a que pueda coherente. diseñar una política de desarrollo coherente Integral. en vez de un montón de políticas sectoriales que terminan siendo a veces Pero contradictorias. entre ningún sí. gobierno, ni este, ni el pasado, ni el antepasado, ni el de hace 10, 15, 20 años le ha entrado a esto, no han querido hacerlo. O sea, vamos a ver, es una cosa que arrastramos por años. Los gobiernos de turno no han dicho, bueno, ok, vamos a generar un solo ministerio de producción, vamos a unir, vamos a quitar, vamos a cerrar. O sea, han pateado la bola para adelante todo el rato. Lo de hoy, ¿por qué este anuncio se hizo hoy? ¿Por qué no se hizo hace 6 meses? O hace un año. Hace 6 meses hicieron un anuncio de que iban a anunciar De que medidas iban a anunciar. y No, se hace quedaron más en de el 6 anuncio. meses. Doña Rocío Aguilar lo anunció como en abril del año pasado. Doña Rocío ha hecho un anuncio y después de el que iban a presidente hacer hizo lo que iban a hacer y no. a finales de mayo el presidente hizo un anuncio. Porque aquí Bueno, imagínate, hace la un cuestión año. es que tenemos un gobierno que es reactivo, ¿verdad? Entonces, este anuncio de hoy se hace únicamente porque se sabía de que esta semana iba a venir una pérdida en la calificación de crédito del país a raíz de la publicación de los resultados fiscales del 2019. Pero no es porque el gobierno maneje una gran estrategia de O sea, se lo de sacaron de fiscal. la manga, es lo que usted dice. Yo creo que esto... En un café de 3 horas sí, el sábado. Al parecer que el sábado, Porque sí, el hubo una sábado encerrona. recuerden que llamó al gabinete para reunirse y decir, bueno, ahora vamos a hacer lo que no hicimos en este Porque tiempo. se perdió la urgencia. En este país se perdió el sentido de urgencia tras la aprobación del plan fiscal. Y aquí no solo he hecho en el saco al Poder Ejecutivo, yo creo que he hecho en el saco a todo el mundo, a la prensa, a los empresarios, a los partidos de oposición. Todos perdieron el sentido de urgencia sobre la necesidad de seguir retomando medidas ambiciosas, de gran calado, para ponerle freno al crecimiento, al tema del déficit. Vea un ejemplo. Se aprueba esta reforma a las pensiones de lujo, que le genera un ahorro de 12.000 millones de colones, que no es nada, ya vemos que eso es una cuecha, como dicen, ¿verdad? Sin embargo, es un ahorrito. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? En lugar de decir, bueno, esto va a pasar a abonarse a la deuda o a reducir el déficit, el gobierno anuncia que lo va a destinar a más gasto de asistencialismo social. Y bueno, y vemos que el gobierno nuevamente también perdió Ahora, ¿son como pellizquitos que juntos lograrán algo o no?
Por lo menos son señales, porque aquí no solo estamos en el tema del Excel, ¿verdad? Aquí no solo estamos con un Excel Sumando y restando, sino también que estamos mandando señales. Estamos son buenas mandándole señales señales las de hoy? a las agencias de crédito, De que se estamos está haciendo enviándole algo. señales a los empresarios, estamos enviándole señales a los consumidores de que la economía se va a reactivar. Entonces, si no se están enviando esas señales, entonces esto es contraproducente. Ahora, Porque hay nuevamente un tema- un componente fundamental, y lo mencionó Leiner, un componente fundamental en esta discusión es la reactivación económica. Una economía que crece al 4, 5, 6% es una economía que está generando más recursos. ¿Hay reactivación económica? No, pues no. No la hay. Ok, uno de los puntos de lo de hoy es reducir don Denis Meléndez. Él es muy respetuoso, él se queda 15 minutos oyéndolos a ustedes. Reducir la deuda pública en 1.500 millones de dólares, pero destinando los superávits de 11 instituciones, pero entre esas me parece que... No, eso es... ¿Cuáles son las Fonatel. instituciones? Fonatel es la más importante. Bueno, pero ahora resulta que las instituciones no sabían que eso iba a pasar hasta hoy, como, ups, ve este anuncio que nos están dando, pero ya público. ¿Qué pasa con eso, don Denis? Sí, mire, yo recuerdo que históricamente se ha hablado de cosas como esta, ¿va? De que hay un montón de superávit en un montón de instituciones y que con eso vamos a resolver el problema. Y resulta que cuando ya van a la práctica no se puede hacer porque son recursos que ya muchos están comprometidos, son recursos que ni siquiera han entrado a las instituciones, sino que existen nada más en las cifras de lo que el Ministerio de Hacienda le tiene que trasladar. Existe una cantidad de esos recursos que ni siquiera se tienen contabilizados. Bueno, eso, llevar a la práctica una cosa como esa, requiere cambios de leyes, requiere una cantidad de movimientos que además de todo, terminan siendo prácticamente nada. ¿Ya? Entonces, eso es bastante poco práctico. Mejor analicemos cada una de esas instituciones, analicemos por qué es que está pasando eso con estas instituciones, qué es lo que no está funcionando. ¿Por qué y, tienen esos superávits? Bueno, muchas veces hay razones por las cuales pasa eso. Vea, el propio Ministerio de Hacienda con todo lo que son los recursos de crédito externo. ¿Ya? Bueno, hemos tenido recursos para infraestructura que sería como 10 veces lo que estamos desarrollando ahora, que ya están aprobados y simplemente no se pueden llevar a cabo. Nadie ha mencionado siquiera cómo vamos a hacer para desentrabar esta economía, cómo vamos a hacer para eliminar toda esa burocracia que está paralizando todo. Nadie ha mencionado cómo modificar la ley de contratación administrativa, por ejemplo, para que haya alguna libertad en cuanto a hacer correcciones sobre la marcha, sobre las licitaciones, ¿no? Aquí de un momento a otro hicimos una licitación, se cerró, se mandó a la Contraloría General de la República, un mes, 2 meses después viene la Contraloría y dijo, no, mire, faltó aquí una firma, ya la firma que hubo, como pasó con el proyecto de Barranca a Limonal, hubo una firma que no era la que tenía que hacer y entonces eso se trajo abajo todo el proyecto. Bueno, ese tipo de cosas, nadie se le ha ocurrido oponerse a modificar eso, como para por lo menos quitar un poco de presión y sobre todo la carga que significa el Estado para el sector privado, para que el sector privado pueda funcionar eficientemente. Sí. El gobierno pone absolutamente todas las trabas posibles. Bueno, culpa de los funcionarios. Bueno, sí, pero resulta que si usted es empleado público y se brinca algo que dice el inciso HI de tal reglamento, entonces a usted le van a caer con toda esa responsabilidad. Entonces el funcionario tiene que atenerse a eso y revisarlo hasta el último. No respondan de quién es la culpa de todo esto que está pasando, o quiénes son los culpables, o quiénes no están haciendo bien la tarea. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos para la última media hora de este programa especial que tenemos hoy lunes y que de hoy en 8 vamos a tener con otro tema muy importante para el país. Ya volvemos. Ya volvemos con más de CRC 89.1 Radio. Señora mía. Por primera vez en Costa Rica, la voz romántica del italiano que le canta al amor. Yo prisionero me siento,
Sandro Jacobe, interpretando todas sus canciones en español y otros grandes temas de la época. Viernes 21 de febrero, 8 de la noche, Hotel Real Intercontinental. Artista invitado Ricardo Acosta. Entradas en eticket.cr y en puntos Servimás autorizados. Sandro Jacobi viaja por United Airlines y se hospeda en el Hotel Real Intercontinental, con licencia de ACAM. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Catenca gocaque, cair ca, carrica te cabe. Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr o al 905-788-0000. ¿Cuida usted bosques en su finca? ¿Tiene sembradas cercas vivas o reforesta? MINAE, FONAFIFO y el Ministerio de Agricultura y Ganadería le recuerdan que a partir del 27 de enero usted puede participar en el programa de reconocimiento por servicios ambientales. Realice su trámite sin costo mediante el centro de llamadas 800 FONAFIFO o a través del sitio web de FONAFIFO. Un mensaje de MINAE, FONAFIFO, MAG, Gobierno del Bicentenario. Números enamorados. ¿Sabías que cada año se casa aproximadamente el 1% de la población en Costa Rica? Para expresar amor usamos 34 músculos de la cara, en lo que comúnmente conocemos como un beso, pero un estudio dice que en menos de 15 años, hasta un 50% de las parejas se podría conocer por medios digitales. Por suerte, el amor siempre vendrá para todos en las formas más diversas. Por eso el sorteo extraordinario del Día del Amor y de la Amistad trae un premio mayor de 250 millones y se juega el domingo 16 de febrero. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Es tiempo de celebrar los buenos momentos. De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir. Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar. La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como lairidecr.com. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Regresamos por CRC 89.1 Radio. Hola, muchas gracias. Son las 3:37 de la tarde. Hoy estamos con este programa especial que vamos a seguir teniendo todos los lunes, conducido por mí, Gilda González, a la orden para cada uno de los oyentes que está conectado en este momento. Hoy estamos analizando el impacto en el país del alto déficit fiscal. Nos acompañan los economistas Eli Feinstein, Denis Meléndez y Leiner Vargas, así como el analista de políticas públicas Juan Carlos Hidalgo. Ha sido muy enriquecedor, la verdad. Muchas gracias a ustedes cuatro por venir a este llamado de CRC en temas tan medulares para el país. Yo dejaba una pregunta antes de ir a la pausa. ¿De quién es la culpa de toda esta carambada? ¿Es una culpa de hoy? ¿Es una culpa de ayer? ¿Es una culpa de anteayer? ¿Y qué es lo que no se está haciendo? O sea, yo creo que esta media hora propongamos, hagamos. Mira, Gilda, yo, Juan Carlos. para serte honesto, yo creo que ya no suma ni resta buscar culpables. Lo que suma es buscar soluciones. ¿A ustedes los buscan? ¿Les preguntan el gobierno? Bueno, don Eli y yo fuimos invitados en una reunión ¿cuándo fue? Fue julio. El gobierno tenía julio. 3 o 4 meses de haber empezado. Digo que yo siento gobierno, los llamo a ustedes y les digo, bueno, ustedes, ¿verdad? Los gurús del
¿Qué me aportan? ¿Qué debo hacer? Nos ¿En qué invitaron me a una apoyan? reunión en Casa Presidencial donde participaron otra gente, otros columnistas y gente que opina en programas y demás, en medios, pero, y de hecho lo comentamos antes de entrar a la reunión, yo le dije a Eli, mira, nos están invitando para que nos oigan a nosotros o para nosotros oírlos a ellos. Y yo creo que era lo segundo, ¿verdad? Al final no los escucharon. O sea, sí nos dieron la oportunidad cada uno de expresar nuestras preocupaciones, pero más que todo fue una venta por parte del gobierno de la necesidad de aprobar una reforma fiscal. Era como para más bien alinear ahí. Sí, y de ahí para afuera, pues no. Pero yo no coincido con don Juan Carlos, sí me gustaría saber a quién le corresponde. El problema, mira, Hilda, No, te voy a decir por qué no es positivo no? buscar culpables. Sabemos quién es el culpable de todo esto. ¿Quién? Oscar Arias. Oscar Arias fue el que disparó el gasto de una manera total y absolutamente irresponsable en el 2009, y es esas decisiones que se tomaron en el segundo gobierno en 2009 que las que estamos arrastrando. Bueno, luego llegó Luis Guillermo Solís y actuó de manera todavía aún más irresponsable, aumentando el gasto ya cuando teníamos el agua por la barbilla. El problema es que si nosotros empezamos con ese tipo de discusión, los actores que necesitan participar en la toma de decisiones para arreglar el problema, se empiezan a alienar unos a otros. Entonces, si yo llego a decir, mira, es que esto es culpa de Oscar Arias, ya Liberación Nacional se empieza a alienar un poco, se empieza a hostilizar hacia... echar para atrás. No por echar para atrás, pero ya no va a ser fácil la colaboración, ya no va a ser fácil el trato político para tomar decisiones. Entonces, podemos seguir tirándonos las culpas de que si fue Oscar Arias, de que si fue Luis Guillermo Solís, de que si tal y tal. La cuestión es que lo que tenemos que hacer ahora es ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a sacar esto adelante. Y yo percibo una voluntad dentro de la Asamblea Legislativa a entrarle, tal vez no de la manera tan ambiciosa como yo esperaría, pero sí por lo menos entrarle a ciertos de estos temas. Y es por eso que, y veo actores muy comprometidos, veo a un Carlos Ricardo Benavides comprometido, veo a una Silvia Hernández muy comprometida, una Yoleni León, para mencionar algunas figuras de Liberación Nacional, en el Partido Unidad Social Cristiana también, incluso en el Partido de Acción Ciudadana. Veo cierto compromiso, y tal vez de mala gana y demás, pero al final de cuentas terminan votando, lo vimos con la ley de huelgas, por ejemplo. Entonces, si nosotros empezamos a repartir culpas, esa buena voluntad política se pierde. Bueno, no es repartir culpas, pero sí es importante para mí como socollonear, porque si uno acepta un puesto, el de presidente o el de ministro, o el puesto que uno quiera, uno representa al pueblo. O sea, esos puestos, aunque los escoja el presidente, en cualquier ministerio uno representa al pueblo y al país. Y si uno no sirve, va para la casa. Lo que pasa, Gilda, es que si usted va manejando un carro con toda su familia, cuesta abajo, y de frente tiene un guindo o un paredón, y se queda sin frenos, usted tiene dos opciones: se pone a discutir con su pareja y con sus hijos a quién le correspondía darle mantenimiento al carro, o se pone a ver qué hace para bajar la velocidad y evitar el trancazo, ¿verdad? Y yo creo que estamos en la segunda, en el segundo escenario, ¿verdad? El análisis es muy claro. El análisis, usted puede analizar el déficit 12 años para atrás y ver cómo en el 2008 los ingresos del gobierno representaban aproximadamente 14,5% del PIB, y los gastos del gobierno representaban aproximadamente 14,5% del PIB. Teníamos las finanzas públicas más o menos equilibradas. De hecho, el 2007 y el 2008 fueron los únicos 2 años en los últimos 50 donde Costa Rica tuvo un superávit fiscal mínimo. Aquí ¿verdad? nos dice don Sergio Musmani que buscar culpables promueve aún más la polarización. Así es, así es. ¿Están de acuerdo con usted, Juan Carlos? Más right, la gente entra en un más right, o sea, los actores políticos entran en entonces vamos hacia adelante. Sí. No, pero Don Leiner Vargas. Hay que tener cuidado con el ecosistema social del país. Yo creo que los economistas tenemos que entender que no estamos experimentando con animalitos en un laboratorio. Estamos experimentando con una sociedad que tiene una cierta capacidad de carga, una cierta capacidad de respuesta, y que muchas veces la obviamos en nuestros análisis y en nuestros planteamientos. La sociedad costarricense
ha sido medianamente exitosa en el siglo pasado porque han habido esos balances sociales, esos balances entre grupos de poder que han podido sostener una democracia centenaria y una democracia que se fortalece, y me parece muy importante que nosotros no seamos culpables de un deterioro de la paz social, de un deterioro de la situación de familias que están pasándola muy mal. El primer tema que yo diría es que hacia adelante hay que saber que en cualquier medida que se pretenda tomar hay que tener en cuenta el impacto sobre la sociedad que va a tener. Concuerdo con que tenemos que tener mucho cuidado con un sistema cambiario que está atentando contra la producción nacional, y ahí espero que haya un debate pronto, porque es un debate oculto. Desde el 2006 tenemos un sistema cambiario que se ha ensañado con reducir la inflación, pero que ha desatado una crisis en el empleo gigantesca y ha quebrado a muchos de los pequeños y medianos productores, producto de un encarecimiento de los costos país. Y de eso podemos hablar, pero no es solo el ingreso de préstamos, es el sistema cambiario el que ha venido a crear un problema seriosísimo en la estructura de costos de este país. Por otro lado, en materia fiscal, nosotros tenemos que ajustar muy claramente las cargas para que no sea solamente la gente de a pie, la gente de la calle, la que pague los impuestos. Y yo lo digo con toda la tranquilidad, mire, es que no podemos seguir subsidiando empresas multinacionales a costa del bolsillo de los y las costarricenses. No podemos seguir subsidiando cooperativas que son negocios absolutamente rentables, que tienen ingresos suficientes para pagar su carga fiscal y justificarse en un modelo social, aunque en realidad son empresas privadas claramente rentables que deberían pagar sus impuestos al día. Lo digo con toda sinceridad, nosotros no podemos seguir financiando un Estado inútil, un Estado que tiene reguladores en el sistema financiero que se ganan una millonada, más de 30.000 millones le cuesta al Banco Central financiar la SUGEF y las superintendencias, todas haciendo dizque cosas fantásticas, pero cuando tienen que ponerse de acuerdo con una tasa de usura salen con un estudio total y absolutamente incompetente. No son ni siquiera capaces de poner algo razonablemente decente, y financiadas con la plata que pagamos los costarricenses. Y lo digo con toda tranquilidad, hacia futuro la sociedad costarricense requiere mucho más democracia, mucho más diálogo, y no veo en esta segunda parte del gobierno de don Carlos Alvarado la salida de estos problemas. Sí. No lo veo, porque ya vienen los tambores de la política del 22, ya vienen los tambores de los candidatos o los precandidatos en los partidos políticos. No veo ni poniendo más impuestos, ni poniendo tampoco más apretada la faja del gasto. ¿Cómo lo ve usted, don Denis Meléndez? Mire, bueno, en primer lugar, yo vería con mucho cuidado eso que dijo don Leiner, en el sentido de que hay que hacer las cosas de manera que no se creen olas en general en la sociedad y que no nos pasen esas reacciones de la población. Yo diría que más bien eso ha sido parte del problema que ha tenido Costa Rica, que siempre andamos con la famosa política que seguía don Chico Orlich, ustedes son demasiado jóvenes para recordar eso, ¿ya? De siempre partir el ayote por la mitad, ¿va? Bueno, partir el ayote por la mitad. De Juan Carlos. Sí, partir el ayote por la mitad significa muchas veces hacer injusticias, hacer cosas que no corresponden y poner a funcionar ineficientemente la economía. Yo creo que, como decía Juan Carlos, que hay que fijarse cuál es el sendero que hay que seguir e irse por ahí, ¿ya? Independientemente de cuáles sean las consecuencias. En algunos casos, bueno, el ambiente político puede ser que hay que moderar las cosas, que hay que posponer un poco por las reacciones que causa, pero no perder ese norte. Muchas veces, si nosotros nos vamos por ahí, vamos a fracasar.
Eso, por ejemplo, de que lo que tenemos que hacer es empezar a cargar de impuestos a las empresas transnacionales que operan en zonas francas, por ejemplo, va a matar la gallina de los huevos de oro que está sosteniendo esta economía. Evidentemente. Matamos las gallinas. No, pero es que el capital multinacional es muy... Las empresas que están quebrando de adentro se tienen que quebrar a costa de financiar a los que están de afuera. Hay que reducir. Mire, las empresas que están pagando el 58% de impuestos sobre renta en el país, renta y cargas sociales. Renta y cargas sociales en el país, evidentemente yo no veo cuál empresario tiene el deseo de poder invertir a sabiendas de que a lo sumo le va a quedar un 42, 43% de las utilidades que genere, porque todo lo demás se lo va a llevar el Estado. En esas condiciones, mejor yo me quedo con el capitalito que tengo y lo coloco en bonos. Ojalá esas tasas Don Denis, entonces es muy fácil. Exoneramos a los más grandes. Exoneramos a los más ricos, exoneramos a los más grandes, exoneramos a los que tienen capacidad de pago y le cargamos los impuestos a usted, ciudadano, a usted a pie, al que nos va oyendo en la radio. Pero es que recordemos que comprar la comida el fin de semana una vez más, y va a recibir cargas adicionales. Pero es que ahí es donde hay que reducir el gasto para que esas cargas no se den. Claro, por eso, pero bueno. Pero además, don Leiner, es que aquí nadie está proponiendo aumentarle los impuestos a la gente. Es que se empareje la tasa, que todos tengamos que pagar. Pero es que aquí hay ya lo establecimos en los dos segmentos equivalentes anteriores. al 7,5% del PIB. Exoneraciones que no se tocaron con la reforma fiscal, don Eli. Sí. Eso no puede pasar en una economía. Aquí estamos un par de las personas que más luchamos para que por lo menos algunas de esas exoneraciones eso hay que corregirlo, se eliminaran en la reforma fiscal. Eso hay que corregirlo. Estamos totalmente de acuerdo, pero don Leiner, se dijo que iban a tratar el tema a posteriori, resulta que a posteriori, cuando le toca pagar a los que verdaderamente deberían estar pagando, entonces ya no más impuestos. Hay un punto, don Leiner, y es el tema de que estamos hablando de empresas extranjeras que tienen una capacidad increíble de hacer sus maletas y largarse si se les mete mucho el diente, ¿verdad? Qué miedo que se vayan. Estamos hablando, o sea, con un desempleo del 12%, porque vea, con un desempleo del 12%, creo que cualquier cosa que atente contra la generación de empleo en este país no debe ser de recibo. Si Intel puede pagar la tasa impositiva estándar, la puede pagar aquí o la puede pagar en Estados Unidos. Se van a ir. Nosotros no ofrecemos las mismas de doble tributación. No ofrecemos las mismas ventajas competitivas que otros países. Tenemos que competir en algunas cosas. Entonces que quiebren los agricultores. ¿Qué tiene que ver eso con el hecho? ¿Qué tiene que ver el que Amazon esté aquí recibiendo exenciones con los agricultores? Las exenciones las paga usted y yo. Bueno, si don Leiner, las pagamos nosotros. Don Leiner, vea, si usted no me hubiera interrumpido las dos veces anteriores que yo intenté explicarle esto, tal vez ya podría entenderlo. Usted lo que está diciendo es que se vayan las empresas de zona franca, no importa qué miedo, con un desempleo del 12,5%. Igual que todos los demás. En las condiciones actuales se nos van del país. En las condiciones actuales se nos van del país. ¿Quién me ha dicho eso? No se han ido y no se van a ir porque pueden pagar sus impuestos en otro país. ¿Y por qué tienen que pagarlo en otro país? Déjeme terminar. Déjeme terminar para digamos que no se van a ir, ¿cómo que no se van a ir? Pero si vivimos en un mundo interconectado e hiperconectado donde las empresas se van por diferencias de costos de centavos sobre la unidad. Que hay una generación de empleo importante. Y lo hemos visto en los últimos meses. Empresas cerrando aquí para irse a Guatemala, para irse a Irlanda, para irse a... Si hay alguien que ha insistido en la necesidad de emparejar la carga, soy yo, ¿verdad? Lo que pasa es que en la izquierda lo que quieren es emparejarla para arriba, terminar de matar todas las gallinas de los huevos de oro. Qué fácil es poner etiquetas. Usted sabe que yo no le he puesto etiquetas a usted y usted no debería poner etiquetas. Señores, nos quedan 2 minutos. Voy a borrar la palabra izquierda de mi vocabulario. Voy a decir los estatistas. Diga, disculpe, nada más. Disculpe, Leiner. Eso es más fácil. Listo. Ahora déjeme terminar con esto.
artículo de octubre del 2018, donde yo propuse cómo debería ser la reforma fiscal, ¿verdad? Y entonces digo, hay 105 tributos existentes, podríamos eliminar al menos 80 de ellos sin afectar las finanzas porque recaudan menos de lo que cuesta la recaudación. Tasas bajas y uniformes. La proliferación de tasas, tractos y umbrales dentro de un mismo impuesto abre oportunidades para la elusión y la evasión. Lo que hay que hacer es simplificar. Entre más bajas las tasas impositivas, menor es la distorsión que introducen los impuestos en el sistema de precios en el mercado. Entonces, impuestos de base amplia. Ojo, lo que digo, el aparato estatal nunca será sostenible mientras el peso de la recaudación recaiga sobre el 16% de los asalariados o las 450 de las casi 65,000 empresas formales que según el Observatorio de MIPYMES de la UNED existían en el 2015. Ese 16% de empleados son los que pagan impuesto de renta, todos los demás están exonerados. Y las 450 empresas son las 450 grandes contribuyentes que aportan 2/3 partes de todo lo que recauda este país. La gran evasión en este país está en la informalidad, y la informalidad no son los grandes empresarios. La informalidad lamentablemente es la gente de a pie, la gente común que tiene que escoger, ¿me formalizo o pongo comida sobre la mesa de mis hijos? Caballeros, 30 segundos y contados cada uno. ¿Qué tiene que hacer el gobierno a corto plazo para poder tranquilizar a la población? 30 segundos. Don Leiner. Consistencia. Yo creo que este gobierno tiene un problema de inconsistencia en el tiempo que tiene que corregir con mensajes que ojalá sean diferentes a decir que estamos en una economía de lavado de dinero. De lavado de dinero, por favor. Yo le pediría al ministro de Hacienda que corrija esa frase y que, por favor, urgentemente dé señales correctas a la comunidad internacional. Don Denis. Sí, yo creo que lo más importante en este caso es que el gobierno dé señales de que va hacia una disciplina fiscal y a reducción del aparato estatal y a ser más eficiente lo que tenemos, porque en este momento nada más se habla de trasladar recursos del sector privado al sector público para seguir haciendo lo mismo que ya de por sí es improductivo en muchos casos, y meterle más recursos lo único que hace es empeorar las cosas. Don Eli. Medidas para generar confianza. Esto pasa por lo que decía don Denis, poner control en el gasto público, que el gobierno mande señales claras de que verdaderamente está apuntado con el tema de la disciplina fiscal, y segundo, crear condiciones para que el sector privado pueda crecer más libremente, y esto pasa por esta rebaja generalizada de impuestos, ampliando la base, eliminando las exoneraciones, pero también pasa por simplificar trámites, y además pasa por dejar de hacer anuncios como los que viene haciendo, que decía don Leiner, los que viene haciendo el ministro de Hacienda, diciendo que básicamente si usted tiene un carro de lujo es porque es un evasor, que la cuarta parte de la economía costarricense es narcoeconomía, y medidas como eliminar el secreto bancario o obligar a la gente a regalar el 10% de su propiedad. Don Juan Carlos, para cerrar, 30 segundos, ya le estamos robando en el otro programa. Sí, no, yo creo que la combinación que se ha hablado, la consistencia, la coherencia en el rumbo de las políticas, ¿verdad? No se vale, por un lado, hablar de reactivación económica mientras que pues, se habla de extinción de dominio, mientras se habla de introducir etanol, mientras se habla del Plan Nacional del Aguacate y todos estos reglamentos del limbo y demás. Y yo sí creo que hay que potenciar la competitividad del país. Una economía competitiva es una economía que crece, y una economía que crece es una economía que tiene una situación fiscal sana. Muchas gracias a los cuatro. Hay una noticia que dimos a conocer estos días, que un tribunal condenó al Estado a indemnizar a importadores de aguacate Hass. De hoy en 8, ese es el tema que vamos a abordar en estos programas especiales que vamos a seguir haciendo los lunes, y vamos a tener aquí a todas las partes, incluso a los empresarios que ganaron esa condena por ese aguacate Hass, que por cierto es delicioso. Muchas gracias a ustedes cuatro por estar conmigo. Viene el resumen de las noticias y después viene Contexto 360. Muchas gracias a todos.